voy a hacer todo lo posible por tomarme los 15 minutos, pero estaba planificada para 20. Así que, en primer lugar, quería agradecer no solamente la invitación, sino que, como vamos a ver un poquito más adelante, la evaluación de tecnología sanitaria es un esfuerzo que se da desde el punto de vista multidisciplinario, por lo tanto, involucra el trabajo del área de oncología médica, de hemato-oncología, ¿cierto?, de mi colega Carlos Sangüesa, que es jefe de abastecimiento en la Fundación, y de la sugerencia de servicios farmacéuticos. Dividí la sesión en tres grandes fases. La verdad es que aquello que genera la necesidad por la evaluación de medicamentos de alto costo es justamente esto de apoyar los procesos de decisión que asignan recursos para este tipo de decisiones, o sea, las decisiones que asignan recursos para medicamentos de alto costo, ¿sí? Cuya base, ¿cierto?, en cuya base está la evaluación de tecnologías sanitarias como una herramienta para apoyar estos procesos, ¿sí? Porque en el fondo lo que hacen es proveer no solamente un marco metodológico, sino que además herramientas y evidencia para apoyar estos procesos de decisión. Por supuesto que cuando nos acercamos al tema de la evaluación, nos enfrentamos al concepto del valor. ¿Cuál es el valor de los medicamentos de alto costo? ¿Cómo valoramos ciertas tecnologías sanitarias? ¿Sí? Eso es un concepto que no está soslayado, es una discusión que no está zanjada en la literatura y por lo tanto tiene sentido y vale la pena tomarse un momento para dimensionarlo. Y finalmente me voy a tomar unos momentos para hablar de lo que ha sido la experiencia de FALP en la evaluación de medicamentos de alto costo utilizando la escala de la ESMO, ¿sí? Para partir, ¿cierto?, me interesa que se entienda básicamente que las tecnologías sanitarias no son solamente medicamentos. Efectivamente que hay una prioridad, ¿cierto?, que aborda el problema de medicamentos de alto costo porque además ha sido más factible de manejar, ¿cierto? Pero las tecnologías sanitarias pueden ser medicamentos, dispositivos, procedimientos médicos, quirúrgicos, así como también sistemas organizativos. La evaluación de tecnologías sanitarias es un proceso sistemático de valoración de las propiedades, efectos y los impactos de las tecnologías sanitarias. Puede abordar tanto las consecuencias directas y deseadas de las tecnologías como aquellas indirectas y no deseadas. La evaluación de tecnología sanitaria, como ya les comentaba, es realizada por grupos multidisciplinarios y este es uno de los desafíos más importantes del quehacer de este ámbito de conocimiento. Importante, el objetivo principal de la evaluación de tecnologías sanitarias es apoyar los procesos de toma de decisión. ¿Qué tipo de proceso de toma de decisión? Probablemente el concepto que ustedes con el cual ustedes están más familiarizados desde el punto de vista de la evaluación de tecnología sanitaria es este que conocemos al nivel macro, de la planificación sanitaria, de la definición de planes de beneficios, ¿cierto? Que es donde vemos el rol de las agencias de evaluación de tecnología sanitaria. Sin embargo, entonces, la pregunta que se hace evidente, ¿cierto?, es qué tiene que hacer una unidad de evaluación de tecnología sanitaria en un instituto oncológico, en un prestador, ¿sí? Y eso es un poco lo que vamos a discutir a continuación. En la experiencia internacional, ¿cierto?, las agencias de evaluación de tecnología sanitaria que desarrollan esta labor hace varios años, ¿cierto?, se encuentra el National Institute for Health and Care Excellence, el ICWIC, la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria canadiense. Ya vimos algunas experiencias de la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria francesa hoy día en la mañana. Y el desafío, por lo tanto, es básicamente cómo tomamos esta evidencia, cómo tomamos estos desarrollos para incorporarlo a nuestros procesos de decisión, ¿sí? Y bueno, eso es justamente lo que se ha estado haciendo en otra parte del mundo, ¿cierto? En Europa lo que se ha estado desarrollando es cómo efectivamente logramos extrapolar, ¿cierto?, estas metodologías, estos elementos, esta evidencia que se genera y se sintetiza para apoyar nuestros procesos de decisión. Y ya pasando al tema del valor, ¿cierto?, como vimos en la definición básica de la evaluación de tecnología sanitaria, hablamos de un proceso sistemático de valoración. ¿Cuál es el valor que tiene la tecnología? ¿Cómo hemos avanzado en esta discusión? Básicamente a través de la definición de marcos de valor. ¿Por qué? Porque hasta hace 5 o 7 años atrás se hablaba que la dimensión de valor estaba muy bien representada por la razón incremental de costo-efectividad, que es básicamente contrastar el incremental de costos con el incremental de efectos que se puede ver en la incorporación de una tecnología en los planes de beneficio o en la práctica clínica de un establecimiento. Sin embargo, lo que hoy día respecto de lo cual tenemos todos consenso, es que esta aproximación tiene que ser un poco más amplia. No pueden ser solamente los años de vida ganados, no pueden ser solamente la calidad de vida relacionada a la salud, sino que tienen que incorporarse otros elementos de valor al proceso de decisión. ¿Para qué? Porque efectivamente queremos asignar los recursos eficientemente, pero no eficientemente, ni siquiera ponderando
solo los años de vida ganados con la calidad de vida relacionada a la salud, sino considerando todos los elementos que son de valor para el paciente. Entonces, ¿en qué contexto se genera esta necesidad por generar un marco de valor en FALP? ¿Sí? A nivel macro, nosotros lamentablemente tenemos la particularidad de que tenemos diferentes procesos de evaluación de tecnología sanitaria en los diferentes esquemas de aseguramiento que dispone nuestro país. Así tenemos procesos de evaluación de tecnología sanitaria diferentes para el régimen general del sistema de salud público, para el régimen GES y para el régimen de la ley Ricarte Soto, lo cual dificulta el usar un marco de valor específico para aplicar en el contexto hospitalario. En consecuencia, no queda claro cuál es el marco de valor para tomar decisiones a nivel de planificación pública, a nivel nacional, ¿sí? En este escenario, nosotros necesitamos definir lo que es nuestro marco de valor. Entonces, como bien podemos desarrollar en el ámbito de la evaluación de tecnología sanitaria, donde hay un método, donde buscamos basar las decisiones en evidencia, ¿cierto? Se planteó una revisión de literatura donde lo que pretendimos hacer fue identificar los diferentes marcos de valor que se han desarrollado en la literatura, ¿sí? Y, por supuesto, también se conversó, ¿cierto?, con los equipos clínicos, se hizo un trabajo de cerca con los equipos clínicos para ver si esta representación del valor de los tratamientos realmente daba cuenta de lo que ellos entendían como la magnitud del beneficio clínico de las terapias, ¿sí?, para poder representar por lo menos este elemento, esta dimensión del valor adecuadamente, ¿sí? Aquí nos encontramos con la escala de la ESMO, ¿cierto?, que lo que hace es justamente medir, ¿cierto?, ponderar en un proceso de decisión la magnitud del beneficio clínico considerando una serie de variables. ¿Qué es lo que consideramos particularmente valioso en el contexto de la evaluación de tecnología sanitaria? La discusión, la transparencia. Y eso es uno de los elementos distintivos de este marco de valor, ¿cierto? Que ha sido sujeto a discusiones, se ha reevaluado, se ha replanteado y de hecho acá los dos artículos que les muestro es la primera versión que se hizo en el 2015 y la segunda versión que salió el año 2017, donde están incorporados todas las observaciones y comentarios que se establecieron para este marco de valor. Entonces, el marco de valor, no quiero entrar en detalles en esto porque los artículos los pueden leer, pero distingue, ¿cierto?, que hay una valoración diferente respecto de aquellos tratamientos con intención curativa y no curativa, y los clasifica, ¿cierto?, los jerarquiza en A, B y C en la intención curativa y en una escala de 1 a 5 en la intención no curativa, donde de hecho se acerca a establecer que en la intención curativa, para efectos de financiamiento, ¿cierto?, usted podría considerar que tienen una magnitud de beneficio clínico significativa aquellos que con intención curativa resultan A o B producto de la evaluación, o 4 y 5 producto de la evaluación. ¿Cuáles son los elementos que considera este marco de valor? La supervivencia global, la supervivencia libre de progresión, la magnitud, porque en el contexto anterior solamente la mediana de la supervivencia global y de la supervivencia libre de progresión, y además otro elemento de valor es la magnitud, es decir, el incremental que vemos en términos del beneficio. También la calidad de vida relacionada a la salud y los eventos adversos asociados a los tratamientos de alto costo. Algunos desafíos en la implementación. La escala efectivamente representa de forma muy adecuada varios de los elementos de valor desde el punto de vista clínico. Sin embargo, y también alineado con cómo se ha dado esta discusión en el ámbito internacional, existen otros elementos de valor que la escala no contempla y que son relevantes para los procesos de decisión y que hemos visto un poco lo que ha empezado a aparecer con la ley Ricarte Soto y lo que ha empezado a suceder en los procesos de decisión a nivel internacional, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los procesos de toma de decisión de NICE, de CAT y entre otros, como por ejemplo la edad, la gravedad de la condición, la atención de salud en el término de la vida y la sustentabilidad financiera, ¿sí? Por lo tanto, hay otros elementos a considerar además de aquello que representa la magnitud del beneficio clínico. Los costos de las terapias, la evidencia de agencia que proporciona la evaluación que hacen las agencias regulatorias, por ejemplo, y las recomendaciones internacionales en forma de agencias ETESA, ¿sí? ¿Por qué? Porque aprovechemos la idea, ¿cierto?, y el objeto, una de las propuestas de la unidad de ETESA en el contexto FALP es aprovechar estos desarrollos que se dan en el ámbito internacional, que hacen análisis crítico de la literatura científica, que desarrollan cierta evidencia, que ven el riesgo de sesgo de los dossiers que provee la industria farmacéutica y hacen desarrollos posteriores desde el punto de vista de la generación de la evidencia. La invitación es analizar esa evidencia, considerarla en nuestro proceso de decisión para tener un marco de valor que se acerque a esta visión más amplia que estamos viendo que está comenzando a predominar en el ámbito internacional.
Algunos de los desafíos que observamos en la implementación, básicamente es que en algunos casos el tratamiento con medicamentos de alto costo forma parte de un plan de tratamiento completo que tiene más de un medicamento de alto costo, y el evaluar solamente ese medicamento no nos permite percibir la magnitud del beneficio de la terapia completa, es decir, de la secuencia de un tratamiento respecto de otro. Y por supuesto, la herramienta inicialmente fue desarrollada para el contexto de tumores sólidos y por lo tanto, una de las cosas que hemos revisado de cerca con el área de hematología, ¿cierto?, es hasta qué punto es aplicable y cuáles son los principales desafíos para aplicar en el contexto hemato-oncológico. Algunos mensajes finales. La asignación eficiente de recursos en el contexto hospitalario requiere incorporar diferentes elementos de valor que ponderan los tomadores de decisión, que recordemos asignan recursos en representación de los pacientes, ¿sí? Este es un proceso que exige un trabajo multidisciplinario. Esto no lo puedo hacer yo solamente, sino que ha requerido y felizmente ha funcionado de esa forma. Es decir, hemos podido trabajar con el área de abastecimiento, ¿cierto?, con el área clínica para construir y seguir armando y mejorando este marco de valor. La escala de la ESMO para la evaluación de la magnitud del beneficio clínico es una herramienta que representa los elementos de valor del tomador de decisión en el ámbito clínico, ¿sí? Hemos visto que representa la magnitud del beneficio clínico. No obstante, deberían incorporarse progresivamente otros elementos que permitan representar otros beneficios de las intervenciones, como estos que mencionamos anteriormente, ¿sí? Tenemos que avanzar un poco más, ¿cierto?, a que esta aproximación al valor sea un poco más amplia. Y en el fondo, la propuesta es esta: seamos eficientes en la asignación de recursos, pero considerando en el denominador, ¿cierto?, de esta razón incremental de costo-efectividad, no solamente los beneficios en términos de los años de vida ganados o de la calidad de vida relacionada a la salud, sino respecto de todos los elementos que representan, que valora el tomador de decisión en representación del paciente, ¿sí? Eso sería. Muchas gracias. Incluso me sobró tiempo.